este momento nos encontramos con el viceministro, después de haber escuchado a todos los hermanos agricultores para el programa Quinto Poder de la provincia de Chincha y la región Ica. Buenas tardes, señor viceministro. ¿Cómo se siente usted haber recibido en la presidencia del Consejo de Ministros y haber escuchado a los gremios y a sus presidentes su problemática de la región Ica y su provincia? Bueno, me siento, como todos ustedes, muy satisfecho con los resultados, porque nos parece que, como señalaron varios dirigentes, el diálogo es fundamental. Y buscamos, con el diálogo, ponernos de acuerdo para hacer de que los agricultores, pequeños agricultores, tengan las posibilidades de una vida realmente más satisfactoria. Porque estamos buscando eso, estamos buscando que la economía no golpee a la pequeña agricultura, que abaratemos costos de producción, que busquemos la asociatividad, que busquemos el cooperativismo. Hay muy buenas perspectivas de que el cooperativismo pueda tener éxito en este país, y entonces estamos en eso. Chincha está creciendo desmesuradamente a través de las inversiones de las empresas privadas. El terremoto, a través del desastre natural, nos destruyó nuestros hogares, nuestras casas, los colegios. Y ahora vemos que ustedes están desplegando apoyo de responsabilidad del sector agrario. ¿Cómo se siente usted después de todos los problemas que hay? ¿Habrá mejoría a partir de este momento que ya usted conoce la problemática de la provincia de Chincha y la región Ica? Bueno, voluntad hay, voluntad del gobierno de atender pequeña agricultura, de atender las zonas más olvidadas de la sierra peruana, de atender la selva, que es un problema muy alto. Estamos ahorita con el presidente de ANPAL, nuestro amigo ingeniero Federico León. Dígame usted, ¿qué resume usted después de algo trabajo de las necesidades y problemas que ha habido y haber hecho llegar a la SUNAT y también al Ministerio y también al Ministerio de la Producción? ¿Cómo se siente usted los logros obtenidos el día de hoy? ¿Qué puede informarle a los hermanos de Chincha? Estoy satisfecho con la reunión, ha habido un diálogo muy completo, alentador. Tenemos una etapa importante de avance, cosa que eso nos lleva a agradecer a todos los presentes, porque eso nos ha dado también institucionalidad. No hay acá ningún pleito, estamos unidos todos los productores de algodón. Ojalá que en el tiempo se den cuenta que esa es la forma de avanzar y que nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para que el algodón recupere el lugar que le corresponde en la actividad nacional. ¿Qué le puede informar a los agricultores del Valle de Chincha que han venido percibiendo mucha confusión y poniéndose de espalda a los beneficios que el Estado o el gobierno viene invocando en una inspección social agrícola? Bueno, decirle que estamos avanzando, pero que lamentablemente las áreas por atender todavía son grandes. Estamos en un proceso con mucho aliento, pero hay que tener una unidad que no tenemos todavía, es necesario para poder actuar. Muy amable. En este momento el ministro se está despidiendo de todos los agricultores de una forma muy cariñosa, se está despidiendo el viceministro. Ha sido de la SUNAT, que han participado dentro de la responsabilidad de la preocupación que tiene el Estado con sus agricultores del valle de Chincha y la costa central. Para el programa Quinto Poder, la voz del pueblo en la provincia de Chincha, le habla el señor Hugo Morán. Notamos la preocupación de nuestros dirigentes y también del Estado. ¿Qué puede decir usted como funcionaria de la SUNAT, esos pedidos que le ha hecho los hermanos agricultores a través de su presidencia de cada uno? Actualmente el régimen de retención del impuesto a la renta aplicaba principalmente a todos aquellos que no estaban formalizados de alguna manera, los que necesitaban que aquel
Ingeniero Muro, ¿cómo está usted para el programa Quinto Poder? Aprovechando la oportunidad que ya usted ya ha saludado, ¿está contento usted que hoy día los ha organizado a todos sus presidentes del sector agrario del Valle, sobre todo el sistema del algodón, que es un problema para el Estado? ¿Cómo se siente usted el logro que se ha obtenido el día de hoy? Me siento satisfecho porque una vez más comprobamos que el diálogo abierto, transparente con los productores y las entidades públicas logra resultados concretos. Y creo que con los productores algodoneros venimos ya hace aproximadamente más de un año dialogando, conversando y construyendo propuestas de manera conjunta. Y en esa construcción colectiva, que no es de que un funcionario pensó y escribió una propuesta, no, sino es a partir del diálogo y la identificación de la problemática en función de lo que plantea, lo que propone y la necesidad del pequeño productor, con ellos mismos y su experiencia y la experiencia de los profesionales, los técnicos del sector público, en este caso el Ministerio de Agricultura, construimos la propuesta de solución. Eso es lo que venimos haciendo y confiamos que así vamos a seguir trabajando para alcanzar que los pequeños productores incrementen sus ingresos y mejoren su calidad de vida. ¿Qué mensaje le puede dar a ese hombre del campo que espera de sus autoridades, funcionarios y dirigentes que le lleve cosas verdaderas para poder trabajar fuerte y hacer producir esa tierra que realmente es lo único que es su sostén de vida? Decirles que este gobierno está comprometido en contribuir a que mejoren sus ingresos y el Ministerio de Agricultura, como brazo operativo en el sector agrario de este gobierno, estará implementando las medidas que favorezcan su competitividad, que se traduce en mejor productividad, en mejores ingresos y en mejor calidad de vida para el pequeño productor. Ese es el compromiso de este gobierno y nosotros como funcionarios, junto con los pequeños productores, estoy seguro que vamos a alcanzarlo. O sea que a partir de la fecha empieza el Estado y los agricultores en una sola línea. Así es, en un solo objetivo y sumando todos, poniendo el hombro para lograr ese objetivo. Hasta el 31 de diciembre de 2013. Avanzaremos paulatinamente, nos iremos evaluando cuánto vamos avanzando y así juntos, con la SUNAT, con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura y la PCM, estaremos evaluando la competitividad que vamos alcanzando con los pequeños productores. Muy amable. Muchas gracias. En este momento lo vemos sonriendo, ha cambiado de color el presidente Elvis Palma Quiroz después de haber firmado el acta con los logros. Presidente, sabemos que está emocionado usted, ya no se me va a poner mal de la presión, pero le lleva algo bueno a los agricultores. ¿Cómo se siente usted haber logrado el objetivo hoy día con el ministro y realmente los funcionarios de la SUNAT? Bueno, primeramente agradecer a Dios y a todos ustedes, la comitiva que nos han acompañado y también a los otros dirigentes de todos los sectores y a los funcionarios también del Ministerio de Agricultura, de la SUNAT, por qué no decirlo, de la mesa de diálogo de la presidencia del Consejo de Ministros, por haber llegado de una manera práctica y rápida a levantar este problema del 1.5% en lo que se refiere a lo que se le venía aplicando a emitir liquidaciones a todos los algodoneros, y que el día martes ya está en el diario oficial, el día lunes va a estar en el diario oficial del Perú, aún más poderle revertir su dinero que le han cobrado a los otros para que todo sea en una igualdad. Me parece una gran gestión conjunta de todos para poder salir de los problemas que tenemos a nivel agrario, señor Morán. Muy amable, presidente. Gracias. A usted le agradezco. Usted también sonríe. Nos encontramos con el señor Barrio, mismo que es presidente y asimismo representante de la central de gremio. Señor Barrio, ¿qué le ha parecido a usted la reunión del día de hoy con los problemas agrícolas que realmente venía el agricultor confundiéndose y asimismo se encontraba un poco decepcionado del gobierno, y hoy día ustedes se van sonriendo porque se ha logrado un buen punto, el acuerdo y las soluciones del problema que se sentía en el barrio, en el valle? Bueno, gracias por la oportunidad. Sí, aquí estamos, digamos, en la PCM, en el recinto donde hemos tenido la reunión. Ha sido una reunión, digamos, de trabajo que ha demorado, pero se ha sacado, digamos, los resultados que los miles de agricultores, digamos, necesitan saber. ¿Cuál es? El primer tema, digamos, que es lo de la SUNAT. Prácticamente ahí se ha esbozado, prácticamente eso se va a suspender a partir del día martes.
y también, digamos, a todos los agricultores que se les ha descontado, se verá la forma de poderle devolver. Yo creo de que hasta aquí se va avanzando y esperemos la próxima reunión, que va a ser en el mismo recinto, digamos, para seguir conversando los otros temas que son, digamos, de precio, ¿no? Que es la competitividad en pleno. O sea, ahora ya tenemos claro lo que el gobierno quiere con nosotros y lo que el gobierno desea hacer con lo que es el dinero de todo que es del Estado, ayudando, impulsando al mediano y pequeño agricultor en una forma organizada. Claro, yo creo que sí, pero aquí tenemos que ser claros nosotros también como dirigentes o productores. Si queremos entrar a un plan de competitividad, que sea un plan de competitividad claro, no un plan de competitividad que por un lado te dan y por el otro lado te lo quitan, no, que queremos que sea, digamos, un plan de competitividad claro, donde el beneficiario sea el agricultor, donde sus productos sean a bajo costo de los de la tienda. Yo creo que ahí sí estaríamos ahorrando costo de producción. De lo contrario, yo creo, pues, de qué plan de competitividad me está hablando, como ahorita, digamos, hemos escuchado al ingeniero Muro. Que se reestructure, que se planifique de acuerdo a la necesidad del agricultor. Tenemos claro, entonces. Agradecemos su Gracias. Nos encontramos con un dirigente vicepresidente de Pisco, y realmente nuestro amigo Martínez, te encuentras en la presidencia del Consejo de Ministros después de haber logrado el objetivo de lo que eran los problemas que venía cogiendo al Valle de Pisco, la región Ica y Chincha. ¿Cómo te sientes haber logrado esa meta? Primeramente, después de una semana de trabajo, presentado esta gestión el día miércoles de la semana pasada en el Valle de Pisco, en tiempo récord el PCM, en cargo, ¿no?, de la Presidencia de la República, nos ha contestado, ¿no?, en 3 días, en la cual el día viernes nos contestó que el día de hoy, justamente a las 3 de la tarde, era la reunión para abordar en primer lugar el 1.5 del decreto 0.28 de la SUNAT y posteriormente implementar, ¿no?, una agenda de trabajo que involucre toda la problemática algodonera. Qué bien. ¿Qué le pides a los hermanos agricultores del Valle de Pisco? Primeramente agradecer a la doctora Maldonado, al doctor Yaja, que fue el equipo de coordinación para que esto sea una realidad, y le pido a los agricultores que se unan cada vez más, nos organicemos bien en nuestras cooperativas, fortalecemos en nuestras organizaciones también, y que ya está dada la fecha que el día martes se estaría publicando, el lunes publicando, ¿no?, ya esta corrección, ¿no?, que es un punto que se presentó en el camino, el tema de la SUNAT del 1.5%. Yo le digo a todos los agricultores que tengan las precauciones, que no liquiden sus algodones el martes, donde ya no tendrían una retención del 1.5%.